Hola, yo soy Natalie Blanco y voy a leer para ustedes El poder de la Cábala, 13 principios para superar desafíos y alcanzar la plenitud, de Yehuda Berg, la primera parte. Entonces, la primera parte se llama ¿Quiénes somos? La estructura de la humanidad. ¿Quiénes y qué somos? ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre esta pregunta? ¿Cuál es nuestro componente fundamental? ¿Cuál es nuestra sustancia? ¿De qué elemento esencial estamos hechos? La respuesta es una palabra: deseo. Somos deseo en movimiento. Cuando utilizo la palabra deseo para definirnos, no es una metáfora. Deseo es la cualidad esencial de nuestra naturaleza humana. Es la materia de la que estamos hechos. Es lo que nos impulsa y lo que nos mueve. Todos somos paquetes de deseo, buscando constantemente satisfacernos. Nuestro corazón late, nuestra sangre fluye, nuestro cuerpo se mueve, solo debido a un anhelo que busca ser satisfecho. Piensa en cómo llega un recién nacido a este mundo. ¿Cuál es su primer instinto? Quiere, llora, grita para recibir. Esta es la naturaleza, y por una buena razón. Un recién nacido debe recibir vestido, comodidad, sustento, alimento y cobijo para sobrevivir. Si no recibimos todas estas cosas, simplemente no logramos sobrevivir. El deseo y la diversidad. Una vez que dejamos atrás la infancia, nuestros deseos particulares son los que nos otorgan nuestra identidad individual. Algunas personas desean satisfacción sexual, otras buscan enriquecerse espiritualmente, algunos desean fama, otros buscan la soledad, algunos quieren la iluminación, mientras que otros desean viajes y aventuras. Muchos piensan que la riqueza saciará su apetito, y hay quienes persiguen los estudios para saciar su sed de conocimiento. Existen 3 niveles en los deseos humanos. El nivel 1. Estos deseos están enraizados en la lujuria. Las necesidades, los deseos y los comportamientos aprendidos en el nivel 1 de una persona están enfocados a gratificar sus impulsos animales primarios. El deseo de comer, de dormir, de sexo, no amor. Son deseos de nivel 1. Las personas que están en el nivel 1 pueden hacer uso de pensamiento racional e intelectual, como lo hacen todos los seres humanos, pero ellas lo hacen principalmente para servir a sus necesidades básicas. El nivel 2. Estos deseos van dirigidos al tipo de satisfacción que no se encuentra en el reino animal. Objetivos como honor, poder, prestigio, fama, dominio sobre los demás. Constantemente, los pensamientos, las elecciones conscientes, las decisiones y las acciones de las personas en el nivel 2 se dirigen a satisfacer al máximo estos deseos de estatus. Y el nivel 3 serían los deseos que son impulsados principalmente por las facultades más elevadas de racionamiento y están orientadas a gratificar al máximo deseos basados en aspecto intelectual, como un anhelo de la sabiduría, conocimiento y respuestas. Estos 3 tipos de deseo, afirma Rav Ashlag, se encuentran en todos los miembros de la raza humana. Sin embargo, están mezclados en cada individuo y en distintos grados, y esta es la diferencia entre una persona y otra. Una vasija. En el lenguaje de la Cábala nos referimos al deseo como una vasija. Una vasija es como una taza vacía que busca ser llenada. Sin embargo, a diferencia de una taza vacía, la vasija de nuestros deseos no es algo físico. ¿Recuerdas aquella ocasión en la que estabas tan lleno que no podías comer un bocado más, pero cuando llegó el carrito de los postres, tu deseo por algo dulce se volvió abrumador? Sin darte cuenta, te encontraste engullendo un trozo de pastel de chocolate. Tu estómago tiene límites, pero tu deseo es ilimitado. Cada acción en este mundo físico está dirigida por un impulso,
grande o pequeño, a buscar ser satisfecho. Es como si no tuviéramos libre albedrío en el asunto. Vivimos la vida en piloto automático, impulsados por la necesidad constante de nutrir todos los anhelos que persisten en nuestro cuerpo y en nuestra alma. El objeto de nuestro deseo. Entonces, si nuestras papilas gustativas quieren un postre, ¿qué quiere realmente nuestro corazón? Se puede afirmar con seguridad que el objetivo primario del deseo de nuestro corazón es la felicidad constante e ininterrumpida, aunque la definición de la felicidad puede significar algo distinto para cada persona. Nuestro deseo de felicidad nos une a todos. No tienes que convencer a un criminal, a un abogado, a un obrero, a un presidente de una compañía, a una persona malvada o a una persona amable, a un ateo, a una persona piadosa, a un magnate o a un indigente, para que deseen la felicidad. El deseo de felicidad interminable forma parte de nuestra propia esencia como seres humanos. Un científico puede desear la verdad y la comprensión de las leyes que gobiernan nuestro mundo físico, o puede estar buscando un premio Nobel o un lugar permanente en la historia. Un político puede desear mejorar su comunidad, su ciudad, su estado, su país, o puede optar en su lugar por un privilegio personal, la influencia y la prominencia. Un niño generalmente desea jugar, placer. Un comediante puede desear risas, amor, fama y aceptación. Una persona de negocios puede desear el éxito financiero. Un trabajador de una fábrica puede querer unas vacaciones, comida en la mesa o paz mental. Los eruditos desean generalmente conocimientos y reconocimiento por parte de sus compañeros académicos. Por muy diferente que pueda sonar, todos los objetivos de nuestro deseo solo son en realidad paquetes de felicidad en formas distintas. Estos distintos contenedores de satisfacción nos ponen en movimiento y dan forma a nuestra vida. Todos estos distintos paquetes también pueden ser descritos con otras palabras. Luz. El poder de la luz. Luz es una palabra codificada, una metáfora, para expresar el amplio espectro de realización de los seres humanos. Anhelado. Cuando un rayo de luz alcanza una gota de agua en la lluvia con sol, la luz se refracta en los colores del arco iris. Piensa en esa imagen. Imagina que un solo rayo de luz incluye todos los colores del espectro. La luz contiene todos los colores de la alegría y la plenitud que las personas buscan en la vida. No obstante, hay una importante distinción entre la luz del sol y la luz descrita por el Zohar. La luz del sol incluye meramente 7 colores primarios en su espectro, mientras que la luz que contiene toda forma concebible de satisfacción y placer que un alma pueda anhelar, esto incluye la dicha del sexo, el éxtasis del chocolate, la vitalidad de una buena salud, el poder y la prosperidad, la alegría de ser padres y el gozo de una relación amorosa y apasionada. La luz es también la voz que llamamos intuición, la magia que atrae a las personas y a las oportunidades adecuadas a nuestra vida, la fuerza que activa nuestro sistema inmunológico, el espíritu interno que despierta la perseverancia y el optimismo en nosotros cada mañana, y el combustible que genera nuestra motivación para intentar conseguir más y más de la vida. La luz permanente. Pero la luz no es tan solo felicidad. La luz es felicidad interminable. Es la diferencia entre el placer momentáneo y la satisfacción duradera. En realidad, no queremos un pico placentero y efímero. Nuestros deseos más profundos no están limitados a 15 minutos de fama o al placer de cerrar un buen trato de negocios o a un clímax temporal provocado por drogas o un alivio provisional provocado por un calmante. No queremos agradarles a nuestros amigos y colegas solamente por un momento. No queremos estar sanos solamente la mitad de nuestras vidas. No queremos tener relaciones apasionadas con nuestro cónyuge solo durante los primeros meses de relación. Queremos que nuestros deseos sean satisfechos de forma constante
y este flujo continuo e interminable es lo que el Zohar define como luz. La raíz de nuestra infelicidad. La razón por la que nos sentimos infelices y ansiosos es porque nuestros deseos no son satisfechos de forma constante por la luz. Si tenemos alegría en un área de nuestra vida durante 5 años, puede que nos sintamos afortunados, pero eso también significa que había suficiente luz en el depósito para que durase solo 5 años. Quedarnos sin luz, o más bien desconectarnos de la luz, nos hace infelices. Cuanta más luz tengamos en nuestra vida, más tiempo permanecerán satisfechos nuestros deseos y nuestra felicidad. También tenemos un miedo persistente y arraigado a nuestra felicidad y que a ésta se acabe algún día. Cuando nos encontramos en un estado extraño de satisfacción y serenidad, tenemos una tendencia negativa a creer que es demasiado bueno para ser verdad. Nos preocupamos por la mañana. Y en el momento en que esas dudas se cuelan en nosotros, perdemos nuestra conexión con la luz. Por lo tanto, la luz también define la paz mental que resulta de satisfacer nuestra felicidad. Cuando estamos conectados con la luz, no tenemos miedo, ni ansiedad, ni inseguridad acerca del futuro. El deseo máximo. A la luz de lo mencionado en el párrafo anterior, entendemos que el deseo máximo de un ser humano es la luz. Es más, la luz que buscamos está por todas partes. Es la sustancia más común en nuestro universo, llena el cosmos y satura nuestra realidad. La luz es infinita, ilimitada y siempre está dispuesta a satisfacernos, lo cual nos lleva a una pregunta obvia. Si las personas son la esencia del deseo y lo que deseamos es luz, dado que el universo está inundado en luz, entonces, ¿por qué se interpone en el camino hacia nuestra felicidad eterna? Una cortina. Los dos lados de una cortina existen. Por un lado está el reino del 1% y por otro lado está el reino del 99%. Hay una cortina que divide nuestra existencia en dos reinos que la sabiduría del Cábala identifica como el reino del 1% y el reino del 99%. El reino del 1% engloba al mundo físico, que es tan solo una pequeña parte de toda la creación. Es lo que concebimos con nuestros 5 sentidos, lo que olemos, saboreamos, tocamos, vemos y escuchamos. Y aunque puede parecernos mucho, lo que experimentamos con nuestros 5 sentidos es simplemente un fragmento de lo que realmente hay ahí afuera. Un breve resumen del 1%. La realidad del 1% en el mundo físico es lo que podemos experimentar con nuestros 5 sentidos. Espiritualmente es el reino de la oscuridad, donde reaccionamos a los acontecimientos externos. La satisfacción es temporal. Los síntomas y las reacciones nos preocupan. Somos víctimas que sufren por las acciones de otras personas y las circunstancias externas aleatorias. Parece que no existiera esperanza de crear un cambio positivo y permanente, y la mayoría de nuestros deseos permanecen insatisfechos. La ley de Murphy gobierna el reino del 1%. Todo lo que potencialmente pueda salir mal, saldrá mal. Incluso cuando las cosas van bien, sabemos que cambiarán porque vivimos en la dimensión de las subidas y las bajadas, de las buenas noticias y de las malas noticias. Cuando vivimos nuestras vidas solamente en el 1%, la vida duele y el mundo parece oscuro y desordenado. Al otro lado de la cortina se halla la dimensión del 99%, que engloba a la vasta realidad. El breve resumen del 99%. El reino del 99% se encuentra fuera del alcance de la percepción humana. Este es un mundo donde existe un orden absoluto, perfección y luz espiritual infinita. Un reino de acción en lugar de reacción. La fuente, la semilla, el origen oculto del mundo físico.
Un mundo de satisfacción total, conocimiento infinito y dicha interminable, y una dimensión en la que podemos iniciar cambios positivos y duraderos que también se manifiesten en nuestro mundo del 1%. En el reino del 99% no hay rastro de la ley de Murphy. Cuando vivimos conectados en este nivel, la vida es satisfactoria, la energía fluye y el mundo es brillante y hermoso. Así hemos llegado al segundo principio de la Cábala. El segundo principio de la Cábala es: existen dos realidades básicas: nuestro mundo de oscuridad, el 1%, y el mundo de la luz, el 99%. La ciencia del siglo XX tropieza con el 99%. El doctor Stuart Hameroff es profesor de anestesiología y psicología y director asociado del Centro de Estudios de la Conciencia en la Universidad de Arizona. Junto con el renombrado físico Sir Roger Penrose, el profesor Hameroff observó que el entendimiento del reino del 99% es sorprendentemente similar a nuestra dimensión contemporánea del universo desde el punto de vista de la mecánica cuántica. En una entrevista que le hice para este libro, el Dr. Hameroff lo expresó de la siguiente manera: durante 100 años se ha sabido que existen dos mundos: el mundo clásico, que experimentamos con nuestros 5 sentidos, y el mundo cuántico. Vivimos en el mundo clásico, en el que todo parece normal, aunque insatisfactorio. Todo tiene una forma, un lugar, una sustancia definida. Aún así, hay escalas muy pequeñas. Reina el mundo cuántico y todo es pequeño e infralario, desafiando al sentido común. La ciencia sabe muy poco acerca del mundo cuántico, pero ahora creemos que el mundo cuántico es un gran almacén de información que incluye valores platónicos como el bien y el mal, la belleza, la verdad y la sabiduría. Para mí, estas son indicaciones de que el mundo cuántico califica como la realidad del 99% de la que habla la Cábala, y que efectivamente existe una cortina entre los dos mundos. Otra forma de decirlo es que, aunque el reino del 99% es indetectable e imperceptible a nuestros sentidos, es mucho más real que nuestro mundo físico. El síndrome repentino. En el reino del 1%, la vida nos toma constantemente por sorpresa. Estamos dirigidos por el síndrome repentino. ¿Cuántas veces has oído lo siguiente? Él murió de un ataque repentino del corazón. Él la abandonó sin previo aviso. De repente, el negocio se vino abajo. Ella cambió de opinión repentinamente. De pronto sentí que mi vida estaba vacía. ¿Pero existe realmente lo repentino? No. Si eres consciente de cómo funcionan las cosas en el mundo del 99%, siempre hay una causa oculta e invisible que precede a cualquier suceso repentino, entre comillas. Te has levantado una mañana y te has encontrado de repente un roble maduro plantado frente al jardín de tu entrada. Por supuesto que no. En algún momento del pasado se plantó una semilla de roble. De la misma forma, cuando un problema desagradable surge repentinamente y corta el flujo de la felicidad que estaba satisfaciendo un deseo en particular, no se trata de un suceso aleatorio. Existe una causa más profunda. En algún momento del pasado se plantó una semilla. Creo que no hay errores, ni coincidencias, ni accidentes, ni catástrofes repentinas. Este es un mundo de causa y efecto. Todo lo que ocurre, ocurre por algún motivo. Ahora explican la teoría del caos. El síndrome repentino deriva de nuestra incapacidad para ver más allá de las ilusiones del reino del 1%. No podemos ver más allá de la confusión inmediata de nuestro mundo físico para ver al otro lado de la cortina, donde reside la realidad más amplia. Durante años, los meteorólogos se enfrentaron al desafío de intentar predecir el clima, las tormentas y las fluctuaciones en las condiciones atmosféricas
ocurrían sin previo aviso, y los científicos concluyeron que el clima era una secuencia de sucesos caótica, no lineal y aleatoria, hasta que un estudio posterior reveló que hay un orden oculto dentro del caos. El efecto mariposa. Esta frase se refiere a la idea de que las alas de una mariposa crean cambios en la atmósfera que inician la formación de un tornado, como un efecto dominó. Aunque la fuerza de las alas de una mariposa no se convierte en la fuerza de una tormenta, la mariposa que bate sus alas es la condición inicial que pone al tornado en marcha. Ese batir de alas, sin ese batir de alas, ese tornado en particular no existiría. Por muy increíble que parezca, la pequeña turbulencia creada por las alas de una mariposa en Tokio puede llegar a predecir un tornado en Kansas. De la misma forma, una persona que cierra de un golpe la puerta de un auto en Iowa podría influir en el clima en Brasil. Todo está conectado. El clima solo parecía aleatorio para los meteorólogos porque estos eran incapaces de percibir y medir todos los millones de influencias que contribuyen a crear un día de tormenta, influencias como las mariposas que baten sus alas y las puertas que se cierran de un golpe. Igual que los patrones meteorológicos, nuestra vida, por muy caótica que parezca, está gobernada por un orden invisible. Nuestro problema, nuestro desafío, es que la cortina limita nuestra capacidad de detectar todas estas pequeñas mariposas que baten sus alas en nuestra vida personal. Todas las tormentas y los tornados que azotan en nuestra existencia cotidiana tienen causas ocultas tras la cortina, simplemente no podemos verlas. Observamos sus efectos, pero no el nivel de realidad en el que fueron causadas. Experimentamos síntomas, pero no somos conscientes de su raíz. Atravesamos por el caos, pero no detectamos su origen porque somos ciegos ante la dimensión del 99% que se halla al otro lado de la cortina. En nuestro mundo físico estamos en contacto con tan solo una porción microscópica de la realidad, mientras buscamos desesperadamente el significado de todo y la satisfacción de nuestros deseos más profundos. Algunos de nosotros acudimos a la ciencia, otros a la religión, algunos a las drogas, otros buscan la riqueza y el poder, pero el vacío sigue existiendo. Nos sentimos insignificantes, desamparados, infelices y fuera de control, hambrientos de sustento espiritual, sentido y cambio positivo. ¿Es acaso nuestro destino permanecer encerrados en el reino del 1%? Ignorantes de lo que sucede en la realidad del 99%, ¿estamos condenados al caos y a la oscuridad? ¿Debemos permanecer con la cortina cerrada por siempre? Para nada. El mundo del 99%. Un físico tenía una herradura colgada en la puerta de su laboratorio. Sus colegas estaban sorprendidos y le preguntaron si creía que le traería suerte para sus experimentos. Y él respondió, no creo en las supersticiones, pero me han dicho que funciona, aunque no creas en ello. La realidad familiar que conocemos en el mundo del 1% en el que vivimos, sin embargo, lo que existe al otro lado de la cortina del 99%, en última instancia, es mucho más influyente. El reino del 99% es la fuente de satisfacción duradera. Este es el dominio de la luz. Siempre que experimentamos la dicha de abrazar a un hijo, cuando cerramos un trato de negocios, cuando nos sentimos exitosos y valorados, todos esos sentimientos de calidez fluyen desde el 99%. No hay nada nuevo bajo el sol. Antes de Thomas Edison, la civilización vivía prácticamente en la oscuridad, si la comparamos con el mundo de hoy en día, iluminado 24 horas, con luces de neón, brillantes, fluorescentes y halógenas. Pero, ¿realmente Edison inventó algo nuevo cuando desarrolló la bombilla de la luz? ¿O acaso esa información ya existía? ¿Descubrió realmente Albert Einstein algo nuevo con su teoría de la relatividad o eso también siempre estuvo ahí? ¿Inventó Isaac Newton la gravedad? Edison, Einstein y Newton se limitaron a revelar algo que ya existía. Entonces,
¿Dónde está escondida toda esta información antes de que estas grandes mentes las descubrieran? Detrás de la cortina de ese 99%. La Sinfonía Eterna. Mozart dijo una vez que podía idear sinfonías enteras en su mente antes de escribir una sola nota. Tampoco escucho en mi imaginación cada parte de forma sucesiva, las escucho todas al mismo tiempo. ¡Qué delicia! Toda esta invención, esta producción, tiene lugar en un agradable y animado sueño. El sueño animado que describe en la realidad del 99% es la que transgrede las leyes del tiempo y el espacio. Arthur Miller, profesor de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Londres, escribió que Einstein dijo en una ocasión que mientras que Beethoven creaba su música, la música de Mozart era tan pura que parecía haber estado siempre presente en el universo, esperando a ser descubierta por un maestro. Einstein creía algo similar en relación a la física, que más allá de las observaciones y las teorías que se encuentran en la música de las esferas, la cual, según escribió, revelaba una armonía preestablecida, exhibiendo asombrosas simetrías. Las leyes de la naturaleza, incluidas las de la teoría de la relatividad, estaban esperando a ser extraídas del cosmos por alguien con un oído receptivo. Einstein, Mozart y otras grandes mentes del pasado entendieron que había otra dimensión espiritual, que era la fuente de sus logros. Considera también el caso del químico ruso Dmitri Mendeleev, quien tuvo un sueño inusual en 1869. Dijo Mendeleev: vi en un sueño una tabla en la que todos los elementos se encajaban en un lugar como era requerido. Al despertar, lo escribí inmediatamente en una hoja de papel. El sueño de Mendeleev resultó en la tabla periódica de los elementos que todos hemos aprendido en nuestras clases de química en la escuela secundaria. Lo siguiente es un extracto de una carta escrita por Bill Banting, hijo del científico canadiense Sir Frederick Banting, quien ganó el premio Nobel en la categoría de Fisiología y Medicina y fue finalmente nombrado caballero por su trabajo científico. Mi padre se exigía más a sí mismo que a los demás. Ansioso por dar a sus estudiantes de primer año de medicina un compendio de sus últimas investigaciones, pensó que el material para su charla no era suficientemente bueno. Para mejorarlo, llevó a diario médicos a la cama con él. Horas más tarde, al despertar, garabateó un corto párrafo que posteriormente llevaría al descubrimiento de la insulina. Platón habló del mundo de las ideas, del cual dijo que era el origen y la fuente verdadera de nuestra física, de nuestra realidad física, así como de toda la sabiduría. Nuestro mundo es meramente una sombra de esa realidad oculta. El físico Roger Penrose escribió en su libro Sombras de la mente: según Platón, los conceptos y las verdades matemáticas habitan en un mundo real y propio que es atemporal y no tienen localización física. El mundo de Platón es un mundo ideal de formas perfectas, distinto del mundo físico, pero en cuyos términos del mundo físico debe entenderse. Sueños, visiones, intuición, todos son momentos de conexión con el reino 99%, en el que existe toda esta información, la sabiduría, la energía, la satisfacción y la luz. Platón llamó a la conexión con el 99% locura divina. Nicolás de Causa, el célebre filósofo del siglo XV, lo llamó revelación divina. Mozart lo describió como una ráfaga. El filósofo y matemático Edmund Husserl lo llamó intuición pura. Muchos de los líderes de la revolución científica y la ilustración, incluidos los filósofos Henry Moore o Wilbert Leibniz, estudiaron alguna forma de cábala y estaban familiarizados con la existencia del reino 99%. Tú y yo lo conocemos a través de nuestras experiencias de conexión, lo llamamos intuición de madre, sexto sentido, instinto. Ahora que tienes una idea de lo que es el mundo del 99%, permíteme
compartir contigo el desafío que plantea. El problema. Existe un obstáculo continuo en nuestra capacidad de controlar los momentos de conexión con el reino del 99%. Acceder a esta dimensión de luz es, en el mejor de los casos, accidental y fortuito. Visto desde una perspectiva histórica, parece que solo unas pocas grandes mentes en cada generación fueron realmente capaces de conectar con este 99% para descubrir una pieza de sabiduría que alteró drásticamente el destino de la humanidad. Una vez más, piensa en Banting, Einstein, Mendeleev, Newton, Mozart, Moisés, Mahoma, Jesús y Abraham. La mayoría de nosotros, antes de nuestro aprendizaje de Cábala y de leer este libro, no sabíamos de la existencia de ese reino tan dichoso. Por consiguiente, cuando hacíamos contacto con el 99%, en momentos de intuición, creatividad, inspiración, experimentando un milagro, formulando ideas brillantes, etc., pensábamos que se trataba simplemente de la tradicional suerte que caía sobre nosotros. Nos es difícil imaginar que algo que no podemos ver o tocar, mucho menos entender cómo funciona. Mi padre, Rap Berg, describe la realidad del 99% como bailar en el borde de la conciencia, como un sueño tentador que no puede ser recordado del todo. Momentos antes de que el soñador despierte, hay un instante crucial en el que solo un fino hilo conecta al soñador del sueño. Cuando más intenta el soñador asirse de ese fino hilo, más rápidamente se deshace y desaparece la tela del sueño. A medida que el sueño se desvanece, el soñador debe resignarse a despertar a una realidad inmensamente inferior a la del sueño. Imagina ser capaz de acceder al reino del 99% por voluntad propia. Si pudiéramos, obtendríamos la capacidad de controlar todos los acontecimientos de nuestras vidas, en lugar de solo limitarnos a tratar con los síntomas y los efectos. Podríamos descubrir las fuerzas ocultas que están detrás de las circunstancias y los sucesos aparentemente caóticos y enriquecedores que acaban repentinamente con nuestra felicidad, dejando insatisfechos nuestros deseos más profundos. Podríamos tener el poder de crear orden del caos. Podríamos utilizar el 99% para derrotar cualquier clase de oscuridad en nuestras vidas. Piénsalo de esta forma. Si alteras la rama de un árbol, solo cambias la rama. Si modificas una hoja, solo cambiarás la hoja. Pero si manipulas la información genética que hay dentro de la semilla, puedes afectar al árbol entero, ramas, hojas, frutos, al árbol en su totalidad. El reino del 99% es el nivel de ADN de la realidad, la semilla, la raíz, la causa de todas las cosas. Persiguiendo nuestras propias sombras. Considera la siguiente analogía. Tu sombra en la acera presenta una versión severamente limitada de tu verdadero ser. Tu sombra no refleja la sangre, ni los huesos, ni las emociones, la imaginación, los sentimientos ni los deseos que te definen como individuo. Es simplemente un reflejo bidimensional de tu realidad tridimensional, una imagen del 1% de tu 99%. ¿Puedes mover el brazo de una persona con solo tocar su sombra en la pared? No, es imposible. Debes tocar la fuente, el brazo real, la realidad del 99%. Mueve el brazo real y la sombra responderá automáticamente. En otras palabras, debes entrar en una dimensión superior para efectuar un cambio. Sin embargo, se nos ha condicionado a enfocar nuestros esfuerzos al reino del 1% de la existencia, lo cual equivale a perseguir nuestra propia sombra. Es un ejercicio totalmente inútil. Hay una tarea muy simple que me gustaría que hicieras ahora mismo y que puede ayudar a consolidar este punto. Busca una hoja de papel y un lápiz y luego escribe tus 5 respuestas principales a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que verdaderamente deseas en la vida? Tómate tu tiempo para pensar en ello y sé honesto contigo mismo sobre lo que realmente quieres. Toma nota de tus pensamientos.
Luego compáralos con la lista de respuestas más comunes que se han dado a esta pregunta. Las respuestas más frecuentes son realización personal, paz mental, alivio del miedo y la ansiedad, seguridad financiera, satisfacción, amor, libertad, control, sabiduría, felicidad y salud. Estoy segura de que tu lista tiene alguno de estos elementos en común. Por favor, observa que ninguna de estas respuestas puede medirse, pesarse en una balanza o ser sostenida en las manos. No se puede localizar físicamente en un mapa, ni llegar a ellas especificando sus coordenadas. Ninguna de las cosas que más queremos en la vida es de naturaleza física. Nada de lo que hay en nuestra lista puede encontrarse en el reino material del 1%. Todo lo que deseamos verdaderamente es de una naturaleza etérea y solo se encuentra en la realidad del 99%. Y esto nos lleva a nuestro tercer principio de la Cábala. El tercer principio es: todo lo que un ser humano verdaderamente desea es la vida, en la vida es la luz espiritual. Sin embargo, ¿qué hacemos a lo largo de nuestra vida? Perseguimos posiciones físicas en busca de felicidad. ¿Debería sorprendernos que seamos incapaces de experimentar una realización sostenible? Para ver cómo funciona este tercer principio, prestaremos atención a algo que también parecería ser muy tangible: el dinero. El Bill Metal. Considera un individuo con una riqueza neta de 20 millones de dólares que pierde 15 millones de un día para otro debido a un colapso en el mercado de valores. Compáralo con una persona con la riqueza neta de 20,000 dólares que gana 80,000 gracias a unas acciones que se ponen por las nubes. ¿Quién se irá a la cama con más paz mental y una mayor sensación de seguridad? ¿El que tiene 5 millones o el que solo posee una pequeña fracción de dicha cantidad? Aunque este ejemplo sea muy simplista, la idea es que el dinero por y en sí mismo nos da seguridad, no da seguridad. Están aquellos que tienen millones y se sienten como si no tuvieran nada, y están aquellos otros que no tienen nada y se sienten como si tuvieran millones. La seguridad no se encuentra en una cuenta bancaria, es un sentimiento que viene de adentro. Y esto se debe a que los objetos físicos no son lo que los seres humanos buscan realmente en la vida. En realidad estamos buscando energía espiritual que impregna el mundo el 99%. La razón de nuestro descontento: nos sentimos infelices, insatisfechos, tristes, deprimidos, desgraciados o ansiosos cuando nuestros deseos parecen ser ignorados por el universo. Habitualmente suele ser algún tipo de caos lo que precipita nuestros anhelos insatisfechos: mala salud, adversidad financiera, problemas en el matrimonio, presiones sociales, miedos, fobias, ataques de pánico. Toda esta confusión ocurre por una razón y solo una: nos hemos desconectado, consciente o inconscientemente, del reino del 99%. Sin embargo, cuando aprendemos cómo reconectar con este reino, podemos encontrar y controlar estos acontecimientos en nuestra vida. Podemos erradicar el caos que causa nuestra infelicidad. Podemos encender la luz y eliminar la oscuridad. La conexión con el reino del 99% es el secreto de la satisfacción duradera en la vida, pero no es fácil. En las páginas que siguen describiré detalladamente las herramientas y los métodos para ir más allá en nuestra vida cotidiana. Todo esto hace que te preguntes: ¿por qué existe el caos, el sufrimiento, el dolor y la enfermedad, si hay otro mundo de orden y felicidad? ¿Por qué hay dos reinos, el 1% y el 99%? ¿Quién construyó la realidad de esta manera y por qué? ¿De dónde surgen nuestros deseos? ¿Por qué nuestros deseos y la realización que buscamos están separados por una cortina invisible? ¿Quién puso esa cortina? ¿Cómo nos desconectamos del reino del 99%? Bueno, el sabor del tiempo. Un miembro de la tribu
que vive en la selva amazónica no se despierta de repente una mañana deseando un capuchino doble. Los deseos no surgen por sí solos. El sabor que buscamos debemos haberlo probado antes. No puedes sentir un gran deseo de ver El Padrino por enésima vez si nunca has visto la película anteriormente. Dado que el deseo surge de la experiencia y de la memoria, ¿no resulta interesante que desde los albores de la humanidad las personas hayan sido implacables en su búsqueda de la felicidad? No importa cuántas guerras, enfermedades, hambrunas, depresiones y desastres naturales nos han sacudido, nosotros seguimos levantándonos de nuevo una y otra vez, decididos en una nueva búsqueda de la paz duradera, de la dicha interminable y del placer permanente. Es lógico que debimos haber experimentado el reino del 99% en algún momento, en algún lugar recóndito de nuestras almas. Sabemos que realmente es posible conectarnos con esta realidad de forma continua. Recuerdos. Los diversos deseos, anhelos, impulsos y antojos que dominan nuestro pensamiento han existido desde antes del inicio de los tiempos. Sean cuales fueren los deseos que se agitan en nuestro corazón en este mismo momento, en realidad son recuerdos que perduran en nuestra alma, memorias grabadas en nuestro propio ser. La búsqueda de la felicidad no solo está inscrita en la Constitución de los Estados Unidos como un derecho inalienable de los ciudadanos americanos, sino que también está presente en el anteproyecto de nuestro universo y es un derecho de la humanidad por nacimiento. Recuerda, un viejo roble no puede brotar de la nada en tu jardín. Tuvo que haber una semilla oculta, de forma simple. Hay una semilla en nuestros deseos, de la satisfacción que buscamos tan desesperadamente. Ahora identificamos esta semilla antigua y descubriremos el propósito final de su aparición repentina en los jardines de este mundo.